involucran el proceso de la tecnología de la red de recombinante. Ya vimos al inicio, por ejemplo, en el diseño de Primus, que para algunos organismos, como los organismos eucariotas, cuando se manejan los genes, se manejan a nivel de RNA mensajero, ¿de acuerdo? Porque los genes eucariotas son muy grandes. Entonces los Primus se diseñan con la secuencia del mensajero y lo que se extrae para poder amplificar pues es RNA, que se convierte a RNA. Cuando manejamos bacterias, pues se contiene directamente el DNA genómico. Y los Primus se diseñan en base a la secuencia del gen como tal. Ya vimos que el vector depende del organismo en el que se vaya a expresar. Necesita un origen de replicación que sea compatible con el organismo. Del origen de replicación depende del número de copias, el marcador de selección depende del organismo y también depende para qué queramos expresar el gen, el tipo de vector que elegimos. La elección del vector, ya mencionábamos, de la elección del vector depende, por ejemplo, qué sitios le vamos a poner a los Primus. Pero la elección del vector depende del organismo en el que lo vamos a expresar. Y el organismo en el que lo vamos a expresar, pues depende de las características que tengan las proteínas. Ya casi el último elemento que vamos a revisar son los sistemas de expresión de las proteínas recombinantes. Las proteínas recombinantes, pues son las proteínas que obtenemos utilizando tecnología del ADN recombinante, o sea, cuando utilizamos un proceso de clonación. Este es un tema muy importante en biotecnología porque hay muchísimas proteínas recombinantes, o más bien muchísimas proteínas comerciales que se obtienen en sistemas recombinantes. Desde el primer caso muy exitoso que fue la insulina humana que se produce en Escherichia coli y ahora también en levaduras, hasta muchísimos fármacos que se obtienen a partir de esta tecnología. Por ejemplo, vacunas como la vacuna del papiloma humano, la eritropoyetina, los factores de crecimiento, un montón de anticuerpos monoclonales. Es muy grande la lista de proteínas que se obtienen utilizando esta tecnología. Estas proteínas, bueno, más bien cada proteína recombinante tiene diferente grado de complejidad. Acuérdense que una proteína no termina su síntesis cuando sale del ribosomo. Muchas proteínas necesitan procesos de plegamiento complejos. Necesitan, por ejemplo, chaperonas moleculares, necesitan sitios específicos, necesitan que les ayuden a adquirir su estructura tridimensional porque es muy compleja. Otras necesitan asociarse con cofactores específicos. Otras necesitan glicosilaciones, sobre todo las proteínas, por ejemplo, los anticuerpos o las vacunas. Son de las proteínas más complicadas que hay para producir porque tienen patrones de glicosilación específicos. Ya cuando vimos eso no teníamos mucho tiempo como para ver la información sobre glicosilaciones, pero hay principalmente dos, las que ocurren en los oxígenos y las que ocurren en los nitrógenos, se llaman O-glicosilaciones o N-glicosilaciones. Y cada organismo tiene su preferencia a glicosilar en un residuo u otro. También, por ejemplo, puedes tener la misma proteína y un organismo la glicosila en unos residuos y otro organismo la glicosila en otros. Y esos son los que glicosilan. Porque, por ejemplo, las bacterias no se toman esas molestias, entonces no llevan a cabo ese tipo de modificaciones. Y algo que descubrieron cuando estaban tratando como de producir a gran escala estas proteínas era que el organismo donde las expresan es clave para las características que va a tener. Por ejemplo, tuvieron muchos problemas con las vacunas cuando las producían en ciertos organismos porque glicosilaban en residuos equivocados, o sea, sí glicosilaban, pero no bien, o bien para el ser humano, y lo que producían eran reacciones alérgicas en lugar de las reacciones inmunes adecuadas, o sea, salía peor pues porque la respuesta inflamatoria era muy agresiva por los patrones de glicosilación. Y otras, por ejemplo, otras enzimas para llevar a cabo su función pues necesitan formar pues disulfuro, etc. Y generalmente, mientras más complejo es el organismo, más complejos son los patrones de modificaciones post-traduccionales de sus proteínas.
analizarla en Escherichia coli, porque generalmente las proteínas humanas tienen como mayor complejidad a la hora de plegarse, de modificarse, etc. Es algo que Escherichia coli no puede manejar. Y a medida que se va haciendo más complejo el organismo, pues es capaz de sintetizar proteínas más complejas. Lo ideal sería que todo se pudiera producir en Escherichia coli porque es muy fácil de manejar y muy barato, pero no todas las proteínas podrían producirse de manera correcta. Por eso la elección del sistema de expresión es muy importante. Y cuando ustedes empiecen a diseñar o a trabajar con su proyecto, que pues vamos a empezar desde las herramientas, lo primero que tienen que saber es qué tipo de modificaciones lleva la proteína con la que ustedes quieren trabajar. ¿Necesita ayuda para plegarse? ¿Forma puentes disulfuro? ¿Se fosforila? ¿Se acetila? ¿Se glicosila? Etcétera. Porque de eso depende el sistema de expresión que escojan. Y del sistema de expresión depende el vector que van a necesitar. Y de los sitios del vector dependen pues los sitios que le van a adicionar a los primers. Todo empieza pues desde que ustedes conozcan las características de la proteína con la que quieren trabajar. Entonces, las características de la proteína, como les decía, les van a decir cuál es el sistema de expresión que pueden utilizar. Si utilizan, sobre todo cuando trabajan con proteínas de organismos complejos, no las pueden expresar donde sea. Incluso cuando trabajan, por ejemplo, con bacterias, depende mucho de la localización de la proteína en la bacteria, porque pues, no todas las bacterias tienen los mismos espacios celulares, por así decirlo. Entonces, lo primero es conocer su proteína. Las proteínas recombinantes pueden ser expresadas en casi cualquier tipo de sistema. En bacterias, en levaduras, en hongos, en mamíferos, en plantas, insectos, en animales completos. Hay, por ejemplo, proteínas que se producen en la leche de los mamíferos, en la orina de otros insectos, incluso en la sangre. Eso obviamente resulta muy caro. Y hay otras que se pueden producir simplemente en cultivos celulares. Eso depende del tipo de proteína que sea. Y pues dependiendo del sistema, si escogen una bacteria, levadura, hongo, insecto, etc., es el tipo de vectores. Los plásmidos, ya habíamos dicho, solo se pueden utilizar con bacterias y con algunas levaduras. También si la proteína, por ejemplo, es muy grande, necesitan más de una proteína, pues ya no les alcanza un plásmido y tienen que utilizar un fago, o ya tienen los vectores retrovirales para insectos, para animales, para plantas, etc. Entonces de eso depende la proteína, depende del sistema, y del sistema depende el vector que puedan utilizar. ¿Los sistemas de organismo? Sí, el sistema de expresión es el organismo o la... Es que no siempre es un organismo. Por ejemplo, puedes trabajar solamente con células epiteliales, las cultivas en una cajita. Humanas, de ratón, de lo que quieras, las cultivas en una cajita. Y ahí pues son células. No necesariamente un organismo completo. Y para cada organismo, pues obviamente se han desarrollado vectores y se han optimizado ya sistemas de transformación y todo. De los sistemas que vamos a ver, hay todos los elementos pues para que se puedan utilizar, porque se utilizan mucho. Y hay que recordar pues que la actividad adecuada de la proteína pues va a ser el resultado de la síntesis sin errores. Y para eso vamos a ver que muchas veces se necesita ajustar el lenguaje al código que utilizan los organismos. Saben que en el código genético hay 64 tripletes, ¿no? Y solamente 20 aminoácidos. Cada organismo tiene una preferencia diferente a utilizar tripletes para cada aminoácido. Cuando se pasa de un organismo muy diferente a otro, lo que hay que hacer es ajustar esa información al lenguaje que más utilizan los organismos. O sea que hay que hacer un ajuste en el uso de codones. Y eso pues es un proceso diferente, porque obviamente si ustedes cambian la secuencia del
entrar literalmente y se ahorran el PCR, pero tienen que hacer otro procedimiento que es el ajuste de codones. Eso pues depende de la proteína. Y pues muchas de estas proteínas para funcionar van a necesitar modificaciones post-traduccionales. ¿Cuáles son los sistemas? Vamos a ver de los más sencillitos, de los que todos quisieran utilizar, a los que nadie quisiera utilizar. Bueno, no es que nadie los quiera utilizar, es que es más caro y más complicado. Los primeros sistemas de expresión son los sistemas bacterianos. Son los organismos más utilizados. Y Escherichia coli más que otros organismos, pero no es el único organismo. Hay muchas otras bacterias que tienen ventajas sobre Escherichia coli. Por ejemplo, muchos antibióticos se producen en Corynebacterium. ¿Por qué? Porque utilizan mejor el nitrógeno que Escherichia coli. Otros se producen en bacterias que son metilotrópicas. ¿Por qué? Porque pueden utilizar el sustrato que sea. Entonces, no solo se utiliza Escherichia coli, pero por mucho Escherichia coli es el sistema más utilizado. ¿Por qué? Porque es fácil de crecer y es fácil de manipular. Hay muchísimas herramientas para Escherichia coli. Lo que quieran pueden hacer con Escherichia coli. Sintetiza rápido las proteínas y tiene un buen rendimiento de proteínas y puede acumular hasta el 80% de su peso en proteínas. Entonces es una buena productora de proteínas. ¿Cuál sería la desventaja de Escherichia coli? Pues si es tan buena, fácil de utilizar y más barata que todos los demás, ¿cuál sería la gran desventaja que tiene? Podría ser lo que nos dijo al principio, que esta no va a servir para proteínas más complejas. Exactamente, si su proteína es sencilla, pues ya, Escherichia coli. Pero pues es una simple bacteria que hay muchas cosas que no puede hacer. ¿Para qué se utiliza principalmente Escherichia coli? Pues para producir proteínas pequeñas que no requieran modificaciones post-traduccionales. Las proteínas grandes, como mencionaba, o de organismos superiores, pues ya no van a sintetizarse correctamente. Y también cuando la 80% es mucho, pero son sus proteínas y las que ustedes la están obligando a producir, pero no es la mejor productora de proteínas que hay. Entonces los rendimientos a veces se pueden ver afectados cuando ya lo quieren escalar. O sea, sí produce mucho, pero no tanto como otras bacterias. Cuando es obligada a producir proteínas en concentraciones más altas, empiezan a precipitarlas y forman cuerpos de inclusión. Y su proteína se hace pues ya inservible porque se precipita, se agrega. Entonces también tiene un límite, incluso en las proteínas pequeñas hay un límite en la producción de Escherichia coli. Pero de los sistemas gram negativos, pues es el más utilizado Escherichia coli. De los sistemas gram positivos, ¿cuál creen que sea la bacteria más utilizada? ¿Cuál es la Escherichia coli de los gram positivos? Bacillus subtilis sobre todo, o Bacillus en general, pero Bacillus subtilis más que los otros. Las bacterias gram positivas son más complicadas de manipular que las gram negativas en el laboratorio. Solamente piensen en el sistema de transformación. ¿Cuál será más eficiente? ¿Un sistema de transformación con una bacteria gram positiva o con una bacteria gram negativa? ¿Qué es más fácil de transformar? Si toman en cuenta la pared de péptido glicano de las gram positivas, ¿qué será más fácil de transformar? Pues una gram negativa, ¿no? Aquí ya tienen una pared que les va a dificultar el ya de por sí no tan eficiente proceso de transformación. Entonces ya es un poquito más complicado, no tanto como los demás, pero es un poquito más complicado trabajarla que Escherichia coli, pero tiene ventajas. Tiene una mayor capacidad de sintetizar proteínas y genera menos cuerpos de inclusión, o sea, genera mejores rendimientos. Son buenos productores de proteínas, por eso tampoco generan endotoxinas. Escherichia coli se considera como un organismo, se llaman organismos GRAS, así
GRAS. Esos organismos se consideran como organismos generalmente seguros. Eso es lo que significa GRAS en inglés, bueno, en español. Pero las siglas son en inglés. Y son los organismos que las organizaciones les permiten utilizar en lo que quieran. Ya si quieren utilizar, por ejemplo, para producir algunos combustibles, se utilizan, por ejemplo, cepas de Clostridium, pues ya les van a poner muchas restricciones porque Clostridium sí es patógeno. Pero Escherichia coli es más o menos seguro, pues. Pero incluso hay cepas patógenas de Escherichia coli y pueden generar endotoxinas. O sea, se puede ir en algún momento por el mal camino y generar endotoxinas. Esto no pasa con Escherichia coli, con Bacillus, perdón, no va a generar endotoxinas, entonces es más seguro trabajarlo que Escherichia coli. Pero la ventaja más importante que tiene Bacillus es que va a excretar sus proteínas al medio. Las bacterias gram negativas son positivas, perdón. Son bacterias que naturalmente exportan muchas enzimas al exterior, muchas. Producen mucho y tienen muchos sistemas de transporte hacia el exterior. Y eso es una ventaja, porque es relativamente sencillo hacer que su proteína sea expulsada al medio. Y comparen la diferencia en un proceso de sobreproducción de proteínas, en que la proteína se produzca al interior de la célula y tenga que estar rompiendo la célula para sacarla, a que la bacteria la produzca y la saque al medio, que es más fácil de purificar y después de procesar. Bueno, incluso hasta le puedes dejar a la bacteria que tenga más tiempo de vida para que siga produciendo. Exactamente, puedes generar lotes continuos de producción. Esa es una súper ventaja de Bacillus. Y eso pues ya le da como puntos adicionales a Escherichia coli. ¿Y cuál es la desventaja? También genera una gran cantidad de proteasas. Este es muy, muy, muy importante. Y ya se han diseñado, por ejemplo, cepas de Bacillus donde han quitado los genes que codifican a las proteasas, porque ese es un problema. Excreta de todo hacia afuera, incluyendo proteasas. Entonces, esto puede hacer que se degrade o se desnaturalice la proteína que están produciendo. Esa es como la gran desventaja. Pero ya hay cepas optimizadas para esto. Entonces, si su proteína es una proteína sencilla y todo, pues es Escherichia coli, ¿no? Si quieren optimizarla porque necesitan o quieren exportarla, se complican muy poquito, casi nada, y utilizan Bacillus subtilis. Si su proteína no se puede sintetizar en sistemas bacterianos porque necesita modificaciones post-traduccionales de eucariotas, ¿cuál creen que es el siguiente paso? Si vamos hacia lo más complicado. ¿Cuál es el eucariota más fácil, más sencillo que hay? Pues las levaduras. Se ven como bacterias, se manejan como bacterias, pero ya son organismos eucariotas. Entonces, se sube bueno, no es como un escalón chiquito que se sube, ya cambiar de bacterias a levaduras es complicado, pero pues siguen siendo organismos unicelulares. Las levaduras presentan muchas ventajas en cuanto al crecimiento. Toleran densidades poblacionales mucho más altas que las bacterias. Entonces pueden tener pues más células produciendo su proteína que las bacterias. Hay una mayor estabilidad de la cepa productora. En las bacterias no se les olvida que como se dividen tan rápido, pues también mutan un montón. Su cepa así superproductora la tienen solamente un momento y después eso va cambiando. Las levaduras son un poco más estables. Tienen niveles muy altos de productividad y pues siguen creciendo en medios baratos, parecidos a los de las bacterias, hasta más baratos los de las levaduras. Entonces sí tienen ventajas. Y ya al ser células eucariotas, ya son eucariotas, ya tienen organelos y todo, son capaces de glicosilar y plegar proteínas complejas. Pueden formar puentes disulfuro. Tienen un procesamiento similar al de las células de mamíferos, o sea, ya son células eucariotas. Y cuando adicionan secuencias señales, permiten la excreción de las proteínas al medio. No, esta parte de la secuencia señal no se les olvida porque es muy importante. ¿Se acuerdan que cuando veíamos
la localización de las proteínas. ¿Hacia dónde van a mandar una proteína? Se acuerdan que depende del péptido señal. Si va a ir al núcleo, si va a ir, se va a quedar en el citoplasma, si va a ir a la mitocondria, es el péptido señal. Incluso si se va a entrar al retículo endoplásmico, tiene un péptido que hace que el ribosoma se ancle, que el ribosoma se ancle al retículo endoplásmico. Ese péptido señal se puede modificar, es como una etiquetita que se le puede pegar a las proteínas. Entonces, si ustedes quieren que una proteína se vaya por una ruta específica, aquí solo le pegan el péptido señal. Entonces ya tiene esa ventaja, pues ya pueden como determinar la localización en las células de las proteínas, solamente pegándoles esa secuencia. Y las levaduras tienen la ventaja también de que son los organismos más importantes de las fermentaciones industriales. Está, por ejemplo, Saccharomyces, que es muy utilizada, es muy fácil de crecer, es productora de un montón de metabolitos importantes. Para la mayoría de las levaduras ya se han diseñado vectores con promotores de acuerdo a las características que les interesan. Entonces, Saccharomyces es así como que la levadura más segura, la más eficiente y todo de las que se utilizan. Es la Escherichia coli de las levaduras. Pero dentro del metabolismo de las levaduras también hay suficiente variedad como para poder aprovecharlo. Y en las levaduras hay algunas que pueden crecer a partir de fuentes de carbono muy diversas. Por ejemplo, Pichia, que ya no es Pichia, ya se llama Comagatela. Este organismo es como un organismo muy importante dentro de la biotecnología porque permitió diseñar procesos a partir de sustratos que no son las fuentes de carbono tradicionales. ¿Se imaginan que pudieran producir la proteína que les interesa, pero ni siquiera utilizando glucosa, fuentes de carbono, que pudieran utilizar derivados del petróleo, que pudieran utilizar metanol, otros compuestos como ese? Así es, entonces tienen muchas ventajas utilizar ese tipo de levaduras y por eso Pichia se convirtió como una estrella de la biotecnología, porque al final descubrieron que Pichia eran muchas levaduras parecidas y le llamaron Comagatela. Y Pichia pastoris de hecho ni siquiera es Comagatela pastoris, es Comagatela paifi, algo así. Entonces van a encontrar todavía Pichia porque pues era demasiado famosa como para cambiarla así de repente a Comagatela. Pero es muy importante por eso. Hay muchos, por ejemplo, promotores para Pichia que se inducen con metanol, que se inducen con un montón de cosas. Hay mucha tecnología para Pichia porque se utiliza mucho en las fermentaciones industriales. También está Cándida. Cándida es una de las especies del género que no son patógenas. Cándida es una levadura que crece muy bien y tiene muchas ventajas en el crecimiento, pues crece en todas partes, pero la mayoría son patógenas. Y esta especie tiene la ventaja de que tiene todas las características de una cándida sin ser patógena. Hojancenula también es una bacteria, una levadura metalotrópica que se utiliza para producir muchos metabolitos de interés. Entonces tienen muchas cualidades metabólicas que les dan una ventaja a la hora de diseñar un proceso, sobre todo un proceso industrial. ¿Cuál es la desventaja de las levaduras? Que no son bacterias y pues manejarlas es un poco más complicado. Uno de los principales problemas por los que no muchos se animan a trabajar con levaduras es porque los marcadores de selección son bien complicados de establecer. Ya dijimos que no hay resistencia a antibióticos. Entonces, ¿cómo se hace la generación de una levadura recombinante? Muchas veces ustedes tienen que crear su propia cepa. Cuando trabajan con Escherichia coli, ¿se acuerdan que les decía que para hacer la selección blanca sobre azul, o sea, para poder utilizarlas, no era cualquier Escherichia coli, era una cepa que tuviera del estado en general y tuviera modificaciones en las recombinaciones? O sea, es una cepa ya como optimizada para eso. Pues no hay su equivalente en levaduras, no hay. Entonces, muchas veces si ustedes quieren hacer una levadura recombinante y seleccionarla y todo, primero tienen que hacer un proceso medio complicado, que es la de generación de organismos autótrofos. Pregúntenle al Dr. Beto que hizo algo de eso en la maestría. Para poder transformarla, pues primero necesitan
que necesite su vector y generan organismos auxótrofos. Si ustedes quieren, por ejemplo, utilizar un marcador de selección que sea la arginina, que complete la ruta de arginina, primero necesitan una mutante que no tenga completa la ruta de arginina, o sea que sea auxótrofo a arginina. Y eso lo generan a partir de la inducción de mutantes. Entonces ponen a crecer su levadura y le ponen un mutágeno y le dan un montón de... esto requiere muchos pasos. En cada fase que van a hacer, van a poner su levadura, le van a poner el mutágeno y este mutágeno va a generar mutaciones aleatorias, muchas mutaciones aleatorias. Y después esas las van a poner a crecer, van a seleccionar colonias aisladas de esas mutaciones aleatorias en una placa. Y después, con un aparato que es como si fuera un sellito, van a tomar las muestras de cada una de esas colonias y las van a crecer en dos medios. Si ustedes quieren generar, por ejemplo, auxótrofas a uracilo, a triptófano, lo que sea, a un medio le van a poner todos los nutrientes y a otro medio le van a quitar el nutriente al que quieren generar la auxotrofía. Con este los van a inocular aquí y los van a inocular aquí. Si crece aquí y no crece aquí, ya tienen una sociedad auxótrofa. Y es la que utilizan. Ese es el primer paso, el primero, para después transformarlas. Entonces, eso hace que sea como más complicado el trabajo con las levaduras. Tienen que generar primero sus marcadores de auxotrofía cada vez que quieran transformar una levadura en específico. Y pues es una desventaja de trabajar con levaduras. Van a ver que los marcadores, los vectores de levaduras, lo que tienen es un gen que complementa la ruta. Por ejemplo, si aquí obtuvieron organismos auxótrofos del triptófano, su vector va a tener el gen que complementa la ruta de síntesis del triptófano. Y ahora sí, si adquirió el gen, va a crecer en el medio sin triptófano. El plásmido, perdón. Y si no adquiere el plásmido, no va a crecer en el medio sin triptófano. Y así es como los van a seleccionar. El marcador de selección es diferente. ¿De esta parte tienen alguna duda? Bueno, las levaduras son buenas, pero siguen siendo levaduras. Y hay muchas modificaciones que no pueden llevar a cabo porque son células muy... pues son organismos unicelulares, son células muy simples. Hay cosas que todavía no necesitan evolutivamente hablando. Si quisieran llegar hasta los organismos más complejos, después seguirían los organismos pluricelulares, ¿no? ¿Cuáles se imaginan que son los organismos pluricelulares que serían más fáciles de manejar? Si vamos subiendo en complejidad. Más fáciles y, bueno, baratos no tanto, pero más baratos que las células animales. Los insectos. Las células de insecto. Para las células de insecto, que son muy utilizadas, se utiliza un sistema de expresión que se llama de baculovirus. Los baculovirus son virus que infectan específicamente insectos. Pero no crean que utilizan a los insectos, allá la mosca, la cucaracha, para las modificaciones. Utilizan cultivos de células de insectos, no el insecto como tal. Estos ya son casi, pues ya los insectos ya son animales simples o no son animales, no sé. Pero o sea, ya son casi lo más complejo que hay. Tienen patrones de glicosilación ya casi idénticos al de los animales más complejos, hablando del ser humano y otros. Obviamente mucho más complejas que las que se llevan a cabo en levaduras. Estos sí procesan los puentes disulfuro correctamente y también tienen altos niveles de expresión. Llevan a cabo glicosilaciones precisas y más complejas, como les decía, y muchas otras modificaciones como las fosforilaciones, el procesamiento del péptido señal, procesamientos proteolíticos como los que necesitan
necesitan algunas enzimas, acilaciones y un montón de cosas. O sea, ya son organismos muy complejos. Y tienen la maquinaria pues ya casi de las proteínas de mamífero. Entonces, ¿por qué si van a cultivar células de insecto no cultivan de una vez células de mamífero? ¿Por qué creen que sea así? Pues si ya las van a aislar y cultivar y estar pasando, ¿por qué no de una vez se van por las de la vaca o las del ser humano? Es más complejo, ¿no? En complejidad es casi lo mismo manejar la cajita. Casi. El medio de cultivo es muchísimo más barato. Los medios de cultivo de células animales son carísimos. Esa es la ventaja. Y hay un sistema de expresión que les había mencionado, creo, no me acuerdo, el sistema VIVA, que es un sistema de expresión de baculovirus. Aquí tienen ya los promotores, los vectores. Las células de mamífero mantendrá al vector circular, por decirlo así, porque esto obviamente no es un plásmido, aunque lo podamos leer como plásmido. Lo mantendrá o se tendrá que integrar al cromosoma. ¿Los animales? Los insectos. Bueno, ¿son animales o no son animales los insectos? Los insectos. Así es. Solamente las bacterias pueden tener al vector extracromosómico ahí solito, independiente. Todos los demás no lo mantienen, no lo replican, no tienen la maquinaria para replicarlo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Integrar al genoma. Entonces, aunque vean así el vector, solo entra a la célula, en el organismo que sea, solo entra a la célula y promueve el proceso de recombinación para que esto que está aquí entre a uno de los cromosomas de la célula. O sea, este no se queda fuera de los cromosomas como se ocurre en las bacterias. Todos estos son vectores integrativos, todos los que se utilizan en organismos que no sean bacterias y algunas levaduras. Entonces ya están los sistemas, los vectores, los sistemas de transformación con las líneas celulares que se utilizan para los insectos, los protocolos de transformación, los protocolos de infección, los protocolos de caracterización, todo está ya optimizado para utilizar las células de insectos. Pero recuerden, no se utilizan los insectos como tal, se aíslan las células de insectos. Ya está el sistema pues basado en los baculovirus. Y el promotor que se utiliza es el de la poliedrina del virus. Cuando vean este promotor, es un vector muy fuerte que se utiliza en muchos otros tipos de vectores, no solamente en células de insectos. ¿Cuál es la desventaja? Pues que hay que establecer empíricamente los patrones de procesamiento posttraduccional. Si ustedes toman una proteína, por ejemplo, del ser humano y la quieren expresar en células de insecto, pues no están tan seguros que las modificaciones vayan a ser iguales. Entonces lo pueden expresar y ya después tendrán que comprobar pues si las modificaciones son iguales. También hay que añadir señales para que lo excrete al medio, o bueno, siguen sin ser células de mamífero, entonces puede ocurrir errores también en el plegamiento. Eso pasa mucho sobre todo con las vacunas y los anticuerpos. Eso sí casi se producen exclusivamente en el organismo del que se van a utilizar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Y qué seguiría ahora sí después de las células de insecto? Las células. Todavía no vamos a los animales, los cultivos de células de animales. Las células de mamíferos se pueden utilizar como fábricas de proteínas porque al final resulta más barato, aunque los medios de cultivo sean caros, pues cultivar las células y no la vaca completa, ¿no? Es más barato y más fácil de manejar y todo. Cuando trabajan con células, de cualquier tipo de células, el aislamiento es parecido
a como cuando aíslan las bacterias o las levaduras y las crecen en el laboratorio. Si ustedes quisieran, por ejemplo, cultivar sus células, tendrían que tomar una muestra de sus células, pasarlas a un medio de cultivo y promover la división de las células. Si logran promover la división, pues entonces ya las van a poder cultivar, pero así es como se toman las células. Pero ¿qué es lo que pasa si ustedes están aislando células todo el tiempo? Por ejemplo, si quieren trabajar con células de riñón, pues aislando todo el tiempo células de riñón, ¿eso será complicado o no será complicado? Pues mucho, ¿no? O con células de la piel, quien va a estar donando todo el tiempo células de la piel y todo eso, pues casi siempre son de animales, bueno, cuando son animales pues que acaban casi de morir. Entonces es complicado, y no solamente eso, sino que todas las células tienen un cierto número de pases. Los pases son los subcultivos que les hacen, o sea, las aíslan y primero se tienen que adaptar. Entonces pasan como varias generaciones, varios pases, varios cambios de medio de cultivo hasta que las pueden utilizar, porque pues en lo que se adaptan y se empiezan a dividir es como del tercero al cuarto pase cuando ya las pueden usar. Pero no tienen pases ilimitados porque esas células eventualmente se van a ir a apoptosis, porque están programadas para eso. Entonces imagínense que se tardaron un montón en aislar sus células y ya las transformaron y ya las seleccionaron y ya producen su proteína recombinante, pero les quedan 2 pases para que se vayan a apoptosis. Pues eso tampoco es como muy conveniente. Por eso no se utilizan células de cualquier, de cualquier organismo. Se utiliza lo que se conoce como líneas celulares. Las líneas celulares son como las cepas de las bacterias o las levaduras. Y estas tienen la característica de que son inmortales. Son como si fueran células cancerígenas que ya no se van a morir, se lograron inmortalizar y entonces van a aguantar en teoría indefinidos pases en los que pueden producir la proteína que les interesa. Y hay líneas celulares pues de diferentes tipos de células. No es lo mismo, por ejemplo, una célula epitelial que una célula de riñón. Obviamente no pueden producir las mismas proteínas, ¿no? Tienen maquinaria diferente. Y eso es lo que les quería mencionar. Cuando trabajan con células de mamífero, cada línea celular es como si fuera un organismo diferente. Hay proteínas que necesariamente van a tener que producir en células de riñón, otras proteínas que necesariamente van a tener que producir en células de hígado, otras en células epiteliales, porque son células con maquinaria diferente. Aunque todas sean de humano, aunque todas sean de ratón, aunque todas sean de hámster, pues tienen características distintas. Y así es como funcionan las líneas celulares. Necesitan, pues obviamente, señales de cultivo diferentes. Y bueno, una línea muy utilizada son las células CHO, que son células inmortales de ovario de hámster chino, que son las células animales más usadas en casi todos los procesos. Aquí, por ejemplo, ya se obtienen anticuerpos monoclonales y proteínas con plegamientos muy complejos. También están células de mieloma de ratón, de riñón de hámster, de simio, de humano. Y de humano, pues hay un montón de líneas celulares. Dependiendo de la célula, pues va a necesitar, hay unas más baratas y unas más caras unas caras y unas mucho más caras de crecer. Algunas, por ejemplo, necesitan hormonas, otros necesitan, la mayoría de los cultivos necesitan suero fetal bovino. ¿Se imaginan lo que es obtener suero de los fetos? Lo caro que resulta eso. Es muy caro cultivar las células, entonces a menos que la proteína que obtienen tenga un valor comercial muy alto, pues no van a utilizar estos sistemas. Y bueno, pues cuando se trabaja con líneas celulares, pues el proceso de transformación que se utiliza, ¿cuál tendría que ser? Bueno, primero, ¿qué tipo de vectores utilizarían para células de mamíferos? Vectores, principalmente vectores retrovirales. Y para cada línea celular, pues hay vectores más, bueno, hay vectores muy generales y otros vectores más específicos. Y el sistema de transformación se utiliza en ese vector, ¿cuál tendría que ser? ¿Los qué?
también los pueden usar, pero acuérdense que esos son cuando quieren insertar como un montón de genes, sí lo pueden usar. Se utilizan vectores virales. El proceso es pues utilizar el genoma viral, introducir el gen, después ensamblar el virus y ya con el virus transfectante infectan a las células, los ponen en contacto. Y después tienen que hacer el proceso de selección, ahí con un marcador. También hay compuestos tóxicos que se utilizan para seleccionar las células animales. El problema con las células animales es que, a diferencia de las bacterias, no es como... El proceso de integración es un proceso complejo. Y si no se dirige, por ejemplo, a la integración, si tienen un fragmento que se va a insertar en alguna parte del genoma, ¿cuáles son las probabilidades de que se inserte en una parte del genoma donde podría tener un efecto negativo? ¿Ustedes creen que son muy altas o muy bajas? Pues de hecho son muy altas. Entonces muchas de las transfectantes pues ni siquiera van a sobrevivir porque la simple inserción ocasionó pues inestabilidad genómica. Y después, si lo insertó, pues hay muchos sistemas de reparación en la célula. O sea, lo insertó, pero después de que se divida lo va a eliminar y eso hay como una expresión transitoria que puede revertirse. Entonces necesitan como varios días o varios pasos para asegurarse que la expresión no se haya, o que la inserción no se haya producido en un sitio inadecuado y que se mantenga. Y por eso se necesitan como varios pasos de screening, de selección, para verificar pues que esas transformantes que tienen sean estables y produzcan la proteína que les interesa. Entonces, bueno, si se pudiera, pues todas las proteínas se producirían en células de mamíferos, pero pues resulta muy caro. Solamente las proteínas complejas, en las que la estructura y la modificación son pues críticos para el funcionamiento, se pueden producir, porque aparte de todo tienen un rendimiento bajo. Y el proceso, pues como les decía, los medios de cultivo y todo lo que se necesita es mucho muy costoso. Entonces, como para qué lo utilizan. Pues para medicamentos que sí los pagan y son muchos. Pero sobre todo para fármacos. Ya ven que las farmacéuticas no se sientan de corazón a la hora de poner los precios y si les conviene. Y después de esto, ¿cuál es el sistema que seguiría? ¿Cuál? Pero completos. Y animales completos. Ya son los animales transgénicos y las plantas transgénicas. Ahora sí, los organismos completos. Estos se producen cuando se necesitan, porque aunque las vacas comen mucho o las plantas tarden mucho en crecer, sigue siendo, bueno, de hecho es más caro mantenerlas, pero por el tiempo que necesitan para la producción, es más barato el cultivo celular. Entonces son como la última opción, pero también se utilizan animales transgénicos para producir proteínas heterólogas, proteínas recombinantes. Y se utilizan pues prácticamente todos los fluidos. Se obtienen proteínas en la leche, en la clara del huevo, como les había dicho, en la sangre, en la orina, en el plasma, en los capullos de seda, en prácticamente cualquier tejido que se pueda regenerar, que no implique sacrificar tan seguido el animal para que sea costeable, porque hacer un animal transgénico pues también es un proceso también muy complejo. Incluso con la tecnología que hay en la actualidad sigue siendo complejo. Y aquí la ventaja es que la proteína es la proteína nativa, o sea, no hay ningún problema porque pues, es el organismo el que la produce. Y esto se utiliza para muchas proteínas complejas. Por ejemplo, para el activador tisular de plasminógeno, que es un medicamento muy caro porque se utiliza para tratar enfermedades, ¿cómo se llama la enfermedad cuando no coagula la sangre? Bueno, esa enfermedad se produce la proteína C humana en la leche de cerdo. Muchos
anticuerpos, vacunas, etcétera, se producen en animales transgénicos. ¿Cuáles son las desventajas? Pues la generación del animal es muy costosa, hay que mantenerlo mucho tiempo hasta que crece y produce la proteína. No lo pueden tener para siempre y tienen que crear otro animal transgénico y pues las instalaciones y todo eso resulta muy costoso. Y los otros animales son las plantas transgénicas. Las plantas transgénicas son difíciles de obtener, no tanto como los animales, pero son difíciles de obtener, son un poco más baratas que mantener bueno, para algunas. Y hay que recordar que las plantas son animales, son animales, son organismos muy complejos, son organismos tan complejos o incluso más complejos que los mamíferos. Entonces, tienen la maquinaria para producir modificaciones postraduccionales complejas. ¿Cuál es la desventaja? Pues que los procesos sí son muy diferentes, entonces pues no les da para todas las proteínas, sobre todo las que se necesitan en la industria farmacéutica, pues no les da para todas en las plantas, pero ya son animales muy, muy complejos. Y también se producen muchos, son organismos muy complejos, no son animales. Y el proceso de producción de proteínas recombinantes involucra pues la construcción del vector recombinante, que casi siempre es en Escherichia coli, a veces hasta Bacillus subtilis es en Escherichia coli, después la transferencia al organismo donde se va a expresar, la selección de las transformantes y la obtención de la proteína. Y eso también involucra muchas veces la purificación y el escalamiento del proceso de producción. Entonces eso también se toma en cuenta o se tiene que tomar en cuenta pues a la hora de elegir el sistema de expresión. No solamente que les dé para la proteína que les interese, sino que en algún momento se pueda escalar el proceso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, lo que van a hacer para la siguiente clase, imagínense pues, van a elegir una proteína, pero de acuerdo a lo que les acabo de decir, pueden pensar, pues es como una proteína chiquita que se expresa en Escherichia coli. No, tiene que ser una proteína que tenga modificaciones postraduccionales. O sea, que tenga cierto grado de requerimientos en el plegamiento. O sea, en pocas palabras, no van a poder escoger una bacteria pues para expresarla. Y con esa proteína vamos a hacer los ejercicios del diseño de primers, vamos a hacer los ejercicios, todos los que vamos a hacer para ir viendo el proceso de clonación. ¿Tienen dudas o comentarios? Bueno, entonces eso sería todo. Vamos a traer solo la proteína para con las modificaciones que esta tiene y la secuencia. La secuencia no necesariamente, pero que ustedes puedan acceder a la secuencia. O sea, la secuencia, pues con esa van a trabajar para diseñar los primers y meterla al programa y todo. Y de la proteína solo tienen que saber muy bien cuáles son las modificaciones, que qué tan complejo es para ver en qué organismo ustedes la podrían. Y de hecho, vean eso también. Vean las modificaciones en qué organismo la quieren o la pueden.